Muchas gracias, pues esta es la tercera llamada para dar inicio a esta conversación desde el Ágora, donde estaremos conversando qué son esas creaciones que están resultando en la interacción entre las artes y la inteligencia artificial, desde todas nuestras experiencias, dudas, deseos de lo que queremos ver allí. Voy a dar una pequeña introducción porque esta actividad, además de marcarse en las conversaciones desde el Ágora, también es parte del Festival Cultural Universitario. Entonces voy aquí con la formalidad. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. El ITESO y su Centro de Promoción Cultural les bienvenimos a esta 22ª edición del Festival Cultural Universitario, en donde celebramos las inteligencias y la creatividad como herramientas para construir el presente y un futuro deseable. Inteligencias diversas para observar, colaborar, resolver problemas, pensar con el cuerpo y los sentidos, así como la inteligencia artificial y multiespecie. Hoy nos reunimos para disfrutar el intercambio de ideas y contamos con ustedes para alimentar la conversación. Conéctense con otras personas a través del diálogo y vayamos construyendo futuros a partir de nuestras experiencias, reflexiones y perspectivas. Muchas gracias también a nuestras invitadas y cedo la palabra a Gaby Ortiz, que nos explica un poco más de la dinámica hoy. Gracias, Julia. Las conversaciones desde el Ágora son un proyecto de Reflexia. Esta es la sexta que tenemos este año. Son espacios para conversar sobre las inteligencias artificiales y lo universitario. Y bueno, ahora tenemos esta linda colaboración con el Festival Cultural. Reflexia es diálogo, comunidad y futuros. Entonces, pues está bien interesante esta coincidencia con el festival en términos de los futuros, porque nosotros creemos desde las conversaciones desde el Ágora que la conversación, justamente el diálogo, es una forma de ir construyendo estos futuros, ¿no? Nosotros somos quienes vamos a decidir a partir de estas interacciones y de otro montón de cosas también, por supuesto, para dónde vamos a ir hoy en términos de creación y de inteligencia artificial. La metodología que trabajamos aquí pues no es la de los expertos al frente y ustedes llegan y se hacen preguntas, etcétera, sino que se busca esto precisamente en un espacio conversacional. Nuestras invitadas lo que hacen es explorar, han estado explorando y a partir de eso haciéndose preguntas y haciendo reflexiones, como cualquiera de nosotros quizá también, y entonces pues esa es la invitación, ¿no? Que ellas abrirán bocado y nos ayudarán a colocar también lo nuestro y compartir estas experiencias que tenemos y estas exploraciones. Como ya se pudieron dar cuenta, esto se registra en video, luego se sube al YouTube del ITESO y entonces, bueno, su participación quedará registrada, con eso nos dan su permiso también. Y también parte de la lógica conversacional es, ahorita estamos así como en un circulito muy cercano y eso está bien bonito, que tenemos este formato más estándar y tradicional, pero en algún momento nos vamos a ir a una sala que está ahí arriba en la esquina, que es la sala de profesoras y profesores, para seguir dialogando como más en cortito y con una botanita y una agua fresca. Entonces, esto no se acaba cuando se acaba cuando querramos allá arriba, pero tampoco se acaba porque la idea es que la conversación quede abierta. Van a encontrar unos papelitos y con un código QR atrás que es como para valorar en su momento, pero para nosotros es importante que piensen que este es un espacio en el que pueden ustedes escribir cosas conforme vaya pasando la conversación, si les da sentido, si no, pues no. Hay plumas en las cajitas, y para nosotros nos ayuda pues a saber qué pasa por sus cabezas, o si quieren dibujar, o si quieren hacer un animalito, de lo que quieran con esto, pues también es bonito, ¿no? Y nos ayuda a saber qué es lo que está pasando en esta conversación. Y bueno, pues les agradecemos si quieren, ahí están y listo. Les dejo la palabra para que se presenten. Muchas gracias. Bueno, ¿sí se escucha? Mucho gusto, yo soy Mimi, soy alumna de la carrera de Arte y Creación y voy en séptimo semestre. Hola, muchas gracias por venir, gracias por la invitación. Yo soy Verónica, me puedo decir Vero, y estoy también en séptimo con Mimi y en la recreación. Y en la pantalla tenemos a... Hola, ¿qué tal? Yo soy Malitzi Cortés, igual me pueden decir Mali. Y bueno, yo soy tecnóloga creativa
creativa, soy música, programadora y creadora de nuevas tecnologías. Muchas gracias. Y buenos días, yo soy Gina Gastelum, soy profesora del Departamento de Estudios Socioculturales en la licenciatura en Arte y Creación y tengo la fortuna también de acompañar a las estudiantes y a los profesores del eje de formación de los talleres de creación artística, que es donde se hacen diversos tipos de exploraciones para la creación, y tengo el gusto de moderar la conversación de hoy. Entonces, para comenzar, como nos comentaba Gaby, como nos comentaba Julia, que queremos motivar como a un diálogo en donde todas participamos, vamos a conocer un poquito acerca de desde dónde se explora la creación digital y esta relación con la inteligencia artificial. Mimi, ¿nos quieres platicar un poco? Sí, bueno, primero que nada, como pequeño contexto, en parte del currículo de la carrera tenemos una materia que es taller digital. Y entonces a partir de esa materia te metes a un mundo que dices, wow, ¿qué onda? Está como muy diferente a lo que usualmente esperas de una carrera de arte. Entonces te metes como a una dimensión completamente diferente y a partir de ahí pues empiezan todos estos descubrimientos y cuestionamientos sobre la labor artística y la tecnología. Y personalmente yo he usado inteligencia artificial en la escuela, ¿no es cierto? Las tareas. En las tareas. No, últimamente lo he estado usando en una aplicación, bueno, es un software que se llama AudioStellar, que lo que hace es, tú le insertas un audio y entonces mediante Machine Learning va como categorizando los diferentes sonidos y entonces eso te ayuda a ti a hacer composiciones como interesantes. Y pues también pequeñas programaciones en P5 y ML5, que es categorización como de imágenes, de sonido, muy básico, porque incluso estos programas pretenden hacer un acercamiento a las personas creativas con la tecnología. Y esos han sido los acercamientos prácticos. Pero a partir de eso han surgido como muchas cuestiones desde la ética de usar inteligencia artificial para crear cosas, como que te entra esto de qué tan original estoy siendo o tengo que dar créditos de que estoy usando esto, porque creo que incluso llega a una relación con la inteligencia artificial donde se vuelve tu compa. Entonces, ¿cómo tratas a esta entidad pues inmaterial? Y incluso lo veo así porque pues no sé nada de programación, ¿no? Y los pequeños acercamientos que he tenido me estresan. O sea, es de, ¿por qué? Y lo platicábamos antes, ¿por qué no me entiende? O sea, ¿por qué no está haciendo lo que estoy esperando? Y entonces te das cuenta de, pues, ¿no? Es una persona y tienen una manera de procesar las cosas porque ni siquiera es que lo piensen, pero usamos la palabra pensar porque ya hay como una relación ahí curiosa. Y también en este desarrollo de como procesos de indagación con las inteligencias artificiales, pues llega esta cuestión de, y quizás queda como muy aparte, pero medioambientales, porque cada vez que lo usamos pues se genera muchísima contaminación por la energía que se gasta al hacer que la inteligencia artificial procese cosas, y entonces se vuelve como algo ético en el trabajo que hacemos, ok, quiero crear cosas, pero incluso hablas sobre temas medioambientales tu trabajo, pero el proceso que estás haciendo es una de las causas que causan ese daño, entonces empiezan a hacer un montón de discursos que creo que vale la pena hablarlos. Y pues esos han sido mis acercamientos, cuestionamientos, y igual todo este rollo de los derechos de autor, cómo se alimentan las inteligencias para desarrollar imágenes. Son muchísimas cosas que han puesto a cuestionar la manera en la que trabajo, los temas que hablo y realmente cómo quiero usar la inteligencia artificial como herramienta o como medio o como un compa que me ayuda a cotorrear las ideas, pero eso también pues, trae sus costos, ¿no? Entonces,
lo que hay. En este marco que Mimi nos comparte, también contextualmente desde dónde comenzó a acercarse a explorar el recurso, Malitzi nos ha acompañado también en el proceso de estos talleres, porque si bien hay un profesor titular, que es el profesor Luciano, Malitzi entra justo a asesorar particularmente los proyectos de creación y se acerca con ellas a trabajar esto, pues ya que es tu campo de estudio, ¿no, Malitzi? ¿Tú qué, más o menos, qué reflexiones has tenido en torno a ello? Bueno, pues justamente creo que yo coincido muchísimo con ella, o sea, creo que todo el tiempo cuando hacemos creación digital, pues siempre tenemos esta idea de que estamos creando para una pantalla, o sea, que todo, no solamente inteligencia artificial, ¿no? Sino que pensamos en esta inmaterialidad de lo digital, ¿no? Desde que generamos un video o un GIF o un NFT, cualquiera de estas manifestaciones por donde se desdobla el arte digital, siempre estamos como que con esta idea de la nube, ¿no? O sea, se va todo a un estadio sin materia, ¿no? Porque no es una escultura, porque no es, bueno, hay esculturas 3D desde luego, pero que pueden vivir solamente a lo mejor en un mundo virtual, ¿no? Y bueno, desde luego la inteligencia artificial también entra en ese paquete, ¿no? O sea, pensando en que no solamente se usa para el arte, cada vez se convierte en una herramienta que, pues, que cualquiera está utilizando para eficientar sus procesos, ¿no? O sea, el ChatGPT, inclusive, por ejemplo, mi mamá lo está usando para hacer sus presupuestos o para redactar correos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente creo que hacer esta conciencia desde diferentes, digamos, proyectos, ¿no? Pensar que nuestra huella digital es una huella en el mundo físico, ¿no? Eso es como de las primeras cosas que hay que siempre poner ahí, que tiene su lado poético y su lado muy interesante, pero también este sentido de responsabilidad en la producción, ¿no? Porque justamente no es lo mismo a lo mejor si a lo mejor pensamos utilizar tecnologías que podríamos decirse caducas, ¿no? Decir, bueno, yo quiero hacer una instalación de videoarte, pero necesito 8 pantallas de las más nuevas y pues se van a quedar ahí. Y bueno, yo siempre hago esta invitación a los alumnos y inclusive en mi propia práctica de pensar en estos otros dispositivos que hay veces que ya no se les puede actualizar el software porque tenemos un tema de obsolescencia, que es algo con lo que constantemente estamos lidiando en la creación digital, ¿no? La problemática, ¿no? De a lo mejor inclusive coleccionar o digamos que proteger el patrimonio de este tipo de arte, porque los softwares y los lenguajes y los soportes caducan, ¿no? Pero lo que no caduca es el hardware, ¿no? Hay muchas pantallas, inclusive hay hacks, ¿no? Como para poder usar un iPad que ya no puedes cargarle una aplicación nueva, pero que la pantalla de video está intacta, ¿no? Si tú subes ahí tu video, puedes hacer una exhibición con todas estas pantallas, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial, lo mismo, ¿no? O sea, como ser muy conscientes de que a veces no generar cientos y cientos de imágenes va a ser como lo que me va a dar la respuesta a eso que estoy buscando, porque justamente lo que más importa en estos procesos es esta idea, ¿no? El concepto. A lo mejor sí nos podemos inspirar de este tercer agente, que hace poquito estaba hablando con un amigo que también hace inteligencia artificial y hablábamos un poco como de esta comparativa entre la inteligencia artificial y los aliens, ¿no? Pero ahorita que está muy de moda porque acaba de salir esta película de Alien, que el alien necesitó hibridarse con el ADN humano para existir, ¿no? Y la inteligencia artificial no es extraterrestre, o sea, está completamente alimentada por el conocimiento humano, ¿no? Está mirando todo el pasado y es un reflejo, ¿no? O sea, sí es un tercer actor, pero es como un tercer actor de una colectividad, ¿no? Entonces creo que realmente es increíble pensar que podemos
comenzar a conceptualizar algo, pero una vez que llegamos a ese concepto, sí ser como muy conscientes de cuánto genero, porque también hay la basura digital, ¿no? Inclusive por ahí, si alguien tiene un Gmail que excede los 5,000 emails, no sean crueles, borren toda esa publicidad, porque todo eso está albergado en algún lugar y lo más duro es que no lo vemos, pero existe, ¿no? Hay 1000 cosas que no vemos y están ahí, y a lo mejor esto está en algún lugar de África o en algún lugar de China, estos servidores generando pues cantidades exorbitantes de calor. Y Vero, ¿a ti cómo te ha tocado acercarte a explorar el recurso? Pues ahora que habla Maritza de esto de la conceptualización, creo que las herramientas que estamos teniendo ahora disponibles son muy importantes porque nos pueden ayudar a saber dónde empezar. A mí me ha pasado que, por ejemplo, quiero buscar, no sé, extractivismo, con esto que hablamos de las industrias, ¿no? Toda la contaminación que producen y todos los recursos que se llevan, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el chat te puede dar ciertos autores que a lo mejor no los puedes encontrar por acá. ¿Mejor? Okay. También cuando los pones en el buscador ciertos temas, te avienta como generalidades. Entonces, creo que ChatGPT es también mi compa. Y también creo que tiene ciertas nociones también de democratización de la información, porque a veces siento que siempre son los mismos, ¿no? De que si estamos hablando de si se interpreta el arte o no, siempre te va a decir de que Walter Benjamin, todos estos que ya conocemos que son como teóricos del arte. Y me acuerdo que me dejaron una tarea y fue como que me salían esos, y en esa lista que me aventó el chat salía Susan Sontag también. Entonces como que también me dio mucho gusto que hacer bases de datos son un muy buen lugar para empezar y ver otros caminos que a lo mejor no íbamos a ver de no haber sido de que existe esa tecnología, ¿no? Y pues ya explorando eso, también en temas como más de investigación etnográfica y pues sí, como más trabajando en campo. Yo soy becaria, entonces también siempre me ponen a hacer como transcripciones de entrevistas y de hecho una vez hicimos una entrevista a Emilio y nos tocó también transcribirla y ella sabe muy bien cuál es el trabajo de transcribir aunque sea un archivo de 40 minutos, es demasiado, es muy tardado. Entonces mi jefa me dijo, creo que escuché que hay una inteligencia artificial que hace transcripciones. Si quieres, investígalo, hacemos un diagnóstico y vemos cuál funciona mejor. Y pues ya recaí yo en TurboEscribe, que siento que va a sonar como spot publicitario, pero de verdad es muy buena. Úsenla si en algún momento tienen un proyecto que tenga que ver con entrevistas y tengan como muchos archivos de eso y trabajen con archivo. TurboEscribe te da la posibilidad de que tú subes tu archivo, puede ser video, puede ser audio, te da también la posibilidad de poner el micrófono y que escuche lo que estás, o sea, la grabación la puedes dejar y tú irte a tomarte un café y te transcribe lo que sea, o hasta en vida real de que estar así, que Gina, así, y te lo transcribe. Y lo bueno de eso es que también te dice cuántas personas hay en la transcripción, entonces tú lo puedes configurar. Y creo que ha sido, o sea, la inteligencia artificial tiene información, pero no tiene todo el contexto, entonces no podemos esperar que te dé una transcripción fiel, pero sí hace la diferencia. O sea, yo creo que el tiempo de transcripción se reduce en un 70-80%, porque ya nada más tú con el contexto y lo estás escuchando, sabes por dónde va y lo puedes nada más como que editar. Pero sí, siento que ha sido una herramienta muy, muy útil y que también favorece a los procesos de creación que estamos teniendo y que son como también socialmente conscientes, y de cierta manera también estamos contribuyendo a que la misma inteligencia artificial tenga información, que no sé si puede sonar como medio distópico, porque al final no sabemos hasta qué punto va a crecer y hasta qué punto va a poder como que
pues sí, hacer cosas por nosotros, asistirnos en las cosas que hacemos. Pero yo creo que por lo pronto es una herramienta, tenemos que estar muy conscientes de que es una herramienta y que no es el enemigo. Y bueno, ahorita que mencionan un poco sobre estos diversidad de acercamientos que podemos tener y las preguntas que podemos estarnos generando en ese momento, Mimi, ¿nos puedes compartir sobre algún proceso de creación en que hayas dialogado, en que hayas podido dialogar y sobre qué, en qué deriva el proceso creativo? Bueno, hace poquito me puse a jugar con P5, que es una plataforma que te deja programar con JavaScript, pero sin descargar JavaScript, que eso tira un parote, porque lo puedes trabajar en internet. Entonces realmente me funcionó mucho porque lo puedes trabajar desde el iPad. Y ya investigando con P5 vi que tienen como diferentes plataformas con las que colaboran, y ahí me encontré ML5, que lo que hacen es lo que mencionaba hace rato, son programaciones muy básicas que te ayudan a indagar en ellas, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, una programación de inteligencia para detectar movimiento corporal y qué parte del cuerpo estás usando, o con imágenes, o con audio. Y entonces, pues es más que nada para que tú digas de que, ok, si tú le empiezas a meter tantas imágenes o tú le metes esta base de datos, puedes resultar con esas exploraciones. Entonces yo me puse a ver la que es de clasificación de imágenes y no sé, le metía la imagen de un carro y me decía de que es un jabón y yo, no. Y entonces metí otro carro hasta que saliera de que el carro de que dijera, esto es un carro. Y igual me pasó con un gato, ¿no? De que este gato blanco y peludito y decía, es un gato egipcio. Y entonces empecé a decir, ¿por qué me estoy estresando? Y entonces no me he sentido como en la posición para todavía crear algo con inteligencia artificial, pero el proceso de convivencia con la inteligencia es lo que ha derivado en pensamientos que sí estoy buscando trabajar creativamente. Más que nada esta humanización de la máquina, ¿no? O sea, siento que hay una deshumanización muy presente en las personas desde todo lo que se les exige, pero ChatGPT, o sea, le dices, dame tal, y después, gracias. Y a la gente no le dices eso. Entonces, sí me puse en tanto proceso creativo a indagar en esta relación tan humana que falta con las personas, pero que en las máquinas está más que presente. No sé si sea por el miedo de nos van a atacar o algo así, que todos sentimos la necesidad de decir por favor y gracias y lo podrías cambiar, no me gustó, perdón. O sea, eso es algo de lo que ha derivado creativamente y lo seguimos viendo. Por ejemplo, en el caso entonces que viviste en tus primeros como acercamientos, exploraciones, Malitzi, por ejemplo, ya a nivel profesional como creadora, ¿de qué manera son tus acercamientos y tus procesos de creación utilizando el recurso? Claro, pues bueno, yo comencé realmente como que creo que las primeras acercamientos que tuve con la inteligencia artificial fueron mediante el Machine Learning y también un poco sobre visualización de datos, donde pues se hacía como diferentes, digamos, hice diferentes obras de zonificación, también visualización, con modelos estadísticos, ¿no? Porque realmente digamos que esto es uno de los principios del entrenamiento, ¿no? De ahora lo sofisticado que está, digamos que las redes neuronales, pero así comencé, ¿no? O sea, comencé, digamos, que en este proceso de entrenar a la computadora para diferentes fines, ¿no? O sea, para identificar, por ejemplo, un patrón de sonido, para identificar una imagen, ¿no? Esto era como lo primero.
Y después, digamos que mi gran encontronazo con la inteligencia artificial, ya digamos que en forma no tanto llamada como un modelo de machine learning y de estadística, fue con una red neuronal que se llama Skylance, que Skylance justamente pues es una red adversarial, ¿no? Que esto habla como de que todo el tiempo está como en constante antagonismo, ¿no? Preguntando como, ¿esto es una cara? Sí, pero ¿tiene dos ojos? Sí tiene, pero no, porque no tiene una boca en medio. Entonces, digamos que todo el tiempo este proceso es muy interesante porque funciona a través de patrones y bueno, como mis procesos son audiovisuales, trabajo tanto sonido, composición musical, también pues sí, digamos que video o videojuegos, imagen generativa. Y a mí este proceso me sirvió muchísimo como para pensar la visualización de datos, pero desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, tengo una obra sobre autoconstrucción que justamente como que mi sueño, hace muchos años atrás, desde que estudiaba arquitectura, siempre me pareció muy fascinante pues este fenómeno del diseño autodidacta, ¿no? O sea, de lo que puede haber detrás de una fachada que nosotros vemos a lo mejor en obra negra, pero que tiene un montón de gestos arquitectónicos sin precisamente tener a un arquitecto detrás, ¿no? Que todos estos procesos son de familias, de personas que trabajan también en la construcción, ¿no? Maestros o albañiles o gente que sencillamente ve la manera de cómo hacerlo y replica o propone nuevas soluciones en sus propias escalas, ¿no? Y bajo sus propios materiales. Entonces, esto a mí me pareció siempre algo impresionante y pues con el paso de los años la autoconstrucción no solo se ha sofisticado, sino que tristemente también ha abarcado pues un panorama más amplio, ¿no? O sea, ya no es solamente, digamos que países, y odio esta palabra, pero la voy a decir, subdesarrollados, ¿no? Es un fenómeno que se ha expandido por todo el mundo por cuestiones inmobiliarias, por crisis económicas, etcétera. Entonces, bueno, fue como que yo tenía muchas ganas de hacer una visualización de datos de estos diferentes estilos que yo observaba en varios países, ¿no? En varias ciudades de Latinoamérica, de Asia, de Europa, inclusive algunos fenómenos de remesas, ¿no? En Estados Unidos o en ciudades fronterizas. Y fue como mi solución, ¿no? Porque yo quería como mirar los patrones que se repetían en estas casas, ¿no? Entender como qué gestos podían parecerse en diferentes sociedades, ¿no? Entonces, el Skylance fue un lugar increíble para poder hacer esta investigación, porque pude yo, digamos, que darle una serie de fotos, no les miento, al final llegué como a las 8,000 imágenes de la autoconstrucción, porque también la inteligencia artificial pues tiene sus grandes sesgos, ¿no? Que se han ido poco a poco, digamos que, no voy a decir que ya se han perdido, porque realmente no, o sea, todo depende también de dónde se desarrollan estas tecnologías y cuáles son los cánones, ¿no? Porque también, pues digamos que puede llegar a unas normalizaciones y a unos sesgos culturales muy grandes, ¿no? En aquel entonces estaba haciendo esta obra, con otros colegas platicábamos que si yo le ponía, por ejemplo, hazme a una chica latinoamericana, cyberpunk, medio chola, que vive en la frontera, al principio como que comenzaba haciendo este estereotipo, pero después lo iba emblanqueciendo porque ya nos hacía una güera, algo muy loco, ¿no? Porque era como, o sea, yo te estoy diciendo que esto es esta imagen y te estoy alimentando con esto, pero tú insistes en que solamente son estos tipos, ¿no? Y estas geografías y estas etnias y todos estos rasgos. Entonces, para hacer esta obra, justamente fue muy interesante dotarla de esta data personalizada, de esta data de esta arquitectura que no es, si tú buscas, hazme una arquitectura informal, te hacen cosas que no son exactamente esta casa increíble que capturamos
en Nezahualcóyotl o en algún barrio de Medellín, etcétera, ¿no? Entonces, como que creo que también evolucionó muy rápido, ¿no? O sea, estoy hablando de que esto fue en el 2016 y de pronto ya hasta este algoritmo ya casi nadie lo usa, porque ahora vinieron nuevos algoritmos, nuevos modelos, nuevas formas, se empezaron a hacer aplicaciones que de cierta forma democratizan su uso porque son fáciles de utilizar, pero también tienen esta cosa de que cada vez son más difíciles de llevar a otro lugar, ¿no? Nos homogenizan un poco esta producción y lo veo como algo negativo, pero también como una oportunidad de darle la vuelta, ¿no? De darle la vuelta adentrándonos un poquito más en esa caja negra que nos venden y que nos dan como sociedad en general, pero también como creadores y personas que utilizamos las tecnologías para poder decir algo a través del arte. Y bueno, para extendernos un poquito más en la conversación, aquí en lo que confesamos los profesores, en mi caso, por ejemplo, como creadora escénica, mis aproximaciones con softwares, con todo, pues quizás se limitan a una consola de iluminación, de una parrilla teatral, de luz cálida, ¿no? Entonces era como, mis recursos son el cuerpo, el tiempo, el espacio. Y ahora, desde el art, con las asignaturas que nos platicaba Mimi en un principio, pues fue así como me acerco a coordinar estas asignaturas y desde la infraestructura que se necesita para ello, ¿no? Entonces nos enfrentamos a estas asignaturas, por fortuna, con profesores muy generosos. Pues prácticamente comencé de profesor digital con el de sistemas, conversen qué necesitan, ¿no? Entonces como para ir facilitando los procesos. Y ahora que se ha ido desarrollando y que las estudiantes y que los profesores van acercándose, bueno, ahora es súper rico y nos imaginamos un montón de escenarios posibles. Necesitamos un laboratorio digital, necesitamos más espacios y comprender como todo el tipo de creaciones digitales. Entonces estoy en un punto en que ahora se me súper antoja, ¿no? Entonces está ahí ya las tentaciones para trabajar, pero sí en un terreno de una formación escénica donde pues los acercamientos digamos que son muy rústicos. Y incluso mis compañeras escénicas y yo nos reímos pues de nuestras soluciones tecnológicas y que afortunadamente ahora ya tenemos a quien acudir a pedir auxilio, incluso a ustedes mismas, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna experiencia que nos quieran compartir, o reflexión, incluso preguntas, desde donde nos cuestionamos esta utilización de estos recursos para generar procesos de creación artística? Tenemos micrófonos acá para pasar. Por acá tengo una mano levantada. Muchas gracias, buenos días. Yo tenía la pregunta, como contexto, New York Times le mandó a OpenAI y a Microsoft porque consumieron contenidos de sus escritores para alimentar la inteligencia artificial. Tenemos también un ejemplo muy pedestre, ya podemos ir al supermercado y hay una estación de autopago donde yo hago el trabajo de alguien de la tienda, pero yo no recibo ningún beneficio, ningún descuento, nada. Yo les estoy ahorrando dinero a ellos y no gano mayor cosa. Y los creadores, interactuar con esa herramienta, ya sea en modo texto o visual supongo también, están dándole más capacidad a las herramientas. Entre más interactuamos con ellas, más enriquecen, más conocen contextos, texturas, lo que tú quieras. Y eso lo estamos haciendo de gratis, ¿no? Obtenemos un beneficio, decías, me ahorro 70% del tiempo, pero al mismo tiempo le estás dando un montón le estamos dando, de gratis. Y eventualmente esa herramienta pues, va a competir contigo, ¿no? Entonces hay una paradoja y nada más quiero como señalar cómo lo ven ustedes como creadores, esta paradoja de estar alimentando a estas máquinas que eventualmente, entre más poderosas, más amenazas pueden convertir. Pues, si me permiten, creo que, bueno, a mí me parece bien interesante ese punto de vista, ¿no? O sea, creo que es muy acertado, o sea, porque realmente sí hay una paradoja, pero yo creo que más allá de la inteligencia artificial, o sea, yo desde que
pues no voy a decir que desde que inició el internet, pero desde que iniciaron las redes sociales en específico, nosotros pues hemos estado alimentando a un enorme algoritmo, ¿no? O sea, nada es gratuito efectivamente, ¿no? Siempre mis alumnos me dicen como, bueno, pero ¿cómo se monetizan? Bueno, ya sé que con publicidad y todo eso, ¿cómo se monetizan, no sé, Facebook, que además se convirtió casi que en un monopolio muy rápido, ¿no? Adquiriendo WhatsApp, adquiriendo Oculus, ¿no? Y haciendo pues esta otra gran empresa que ahora es Meta, ¿no? Que gestiona diferentes cosas y también tiene grandes investigaciones en inteligencia artificial, igual que Google, ¿no? Entonces realmente, o sea, lo que yo les digo es esto, o sea, nosotros llevamos un buen rato alimentando con nuestra información, con nuestros comportamientos, pues todo esto, ¿no? En realidad es que digamos que es algo que saca un beneficio de nosotros como sociedad, pero también es un sistema que está ahí donde mucha gente pues encuentra también no solamente su plataforma como para trabajar, ¿no? O sea, cuánta gente no usa el WhatsApp para ponerse de acuerdo en mil cosas, o sea, todos estos espacios virtuales, ahora mismo estamos usando este espacio virtual de Google, ¿no? y diferentes cosas, o sea, yo creo que sí es una relación con la tecnología que tenemos, que es un vaivén, ¿no? Yo te doy, tú me das, o sea, a cambio de darte este lugar donde vas a poder subir tus fotos y subir tu proyecto de tu restaurante, lo que sea, no vas a gastar en publicidad y yo te voy a dar visibilidad, pero me voy a quedar con toda tu información para mis fines, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo pienso, si soy muy honesta, como que investigando mucho acerca de este tema, no solo para el arte, sino porque me apasiona mucho también la tecnología y esta cuestión del tecnofeudalismo que casi se vislumbra, ¿no? O sea, de esta cuestión de no poderse salir del sistema y estar ahí como justo, ¿no? Como en una constante deuda, ¿no? O sea, tiene un concepto eso de esta deuda tecnológica por usar un servicio, damos algo siempre, ¿no? Hasta la vida, pues. Entonces, veo muy difícil como una sustitución total, porque la verdad, inclusive la palabra inteligencia artificial es un gran marketing. No hay inteligencia hasta ahora, es una imitadora ultra sofisticada y que sí está creando o digamos que otros comportamientos, pero que en definitiva no son humanos, porque no tienen los mismos elementos, etcétera, ¿no? Entonces yo, la verdad es que es bien importante esta decisión también ciudadana de decir, bueno, yo estoy dispuesto a entrarle a esto, pues, o quiero salir, que también mucha gente está tomando esa postura, ¿no? Pero salir del todo es no redes sociales, no internet, no muchas cosas que van más allá de solamente una herramienta en específico de inteligencia artificial o los robots Tesla o todo esto que se aproxima cada vez más rápido, ¿no? Sino que viene desde ahí. Y también recuerden que por acá estamos como motivando un poquito a la conversación, entonces no necesariamente tienen que ser preguntas, sino también, ¿no? Como alimentar estas mismas reflexiones, estos mismos cuestionamientos que nos hacemos, ¿no? Desde dónde nos colocamos. Sí, algo que... ¿Sí se escucha? Sí, está prendido. Está prendida, entonces algo que me llamó la atención de lo que dijo Malitzin hace rato, los datos desde donde se producen cosas con la inteligencia artificial, pues no son alienígenas, ¿no? Representan una colectividad. Y entonces de repente me pregunto, con preguntas como las que están haciendo ahorita, ¿qué colectividad? Y hasta dónde nosotros, al alimentar estas máquinas con nuestros datos propios, estamos también aportando a una no homogenización de la información, porque la mayoría de la información original pues no pertenece a nuestro contexto concreto, ¿no? Y entonces de repente pues estas cosas que también decíamos, ¿no? Empieza uno a pedir algo y va blanqueando y bla, etcétera. Por supuesto ahí hay datos, pero también hay un algoritmo, ¿no? Y entonces es esto de decir, bueno, hasta dónde nosotros nuestros datos los colocamos y los ponemos al servicio de
de una máquina que queremos que identifique a Latinoamérica, que queremos que identifique características más propias nuestras, pero hasta dónde el algoritmo de todas formas nos va a hacer caso, ¿no? Yo son cosas que me pregunto. Estoy muy de acuerdo contigo, perdón que haga esta intervención rápida. La verdad es que yo también cuando comencé con estas herramientas muy en concreto, pues estaba, o sea, creo que la crítica y observar esto es súper importante porque no solamente es el internet, ¿no? Son los libros, o sea, si nosotros vemos así el libro de Art Now, ¿cuánta gente latinoamericana hay ahí, no? Lo que sí te puedo decir, así de vista propia, lo que he experimentado y esta invitación que quiero hacer, pues a las personas que tengan esta curiosidad y también a los alumnos, es que los cambios sí son posibles si te involucras. ¿A qué me refiero? O sea, al inicio, como les decía, de este algoritmo de StyleGAN, yo llegué a conocer varios artistas así de África, ¿no? Y hay un proyecto muy interesante muy en concreto de una artista africana que empezó a hacer como esta protesta a través de meter una base de datos enorme de personas africanas y afrodescendientes, etcétera, a esta base de datos de StyleGAN, ¿no? Entonces, esa contribución ya fue bastante, porque entonces empezamos a tener otros tipos también. Otra chica justamente dijo, bueno, sale, vamos con los asiáticos. Entonces igual una cantidad de datos también generados a través de inteligencia artificial, o sea, digamos que sin violar la privacidad de nadie, pero ella se dio la tarea de generar todos estos datos con diferentes rasgos asiáticos y ahí está, ¿no? Entonces realmente estas contribuciones, igual en un caso muy específico también sobre la música electrónica de mujeres de Latinoamérica, también hubo como todo un consenso de mujeres, de personas no binarias y de diferentes músicos que juntaron esta investigación y sacaron una publicación digital, también un trabajo de hacer todas las Wikipedias, ¿no? De estas creadoras y de estar realmente empujando, ¿no? O sea, empujando que esto se conozca. Yo creo que ahora es, voy a poner comillas, más sencillo, porque antes era como, bueno, qué difícil es entrar a una publicación y a una revisión global de lo que sea, ¿no? Como viniendo desde este lado del mundo. Pero ahora realmente es que creo que sí se puede trabajar desde lo colectivo y sí se pueden hacer cambios para que cada vez esté más presente algo que existe y que estuvo, o sea, sobre esto que les cuento de las creadoras pioneras de la música electrónica en Latinoamérica, hasta para mí era increíble ver que desde los años 60 ya había mujeres haciendo experimentación sonora, pero no estaba documentado, ¿no? Entonces que ahora eso esté, que su música la estén subiendo también a SoundCloud, o sea, que tú puedas encontrar esos diferentes, es un trabajo y es una lucha constante también desde lo digital, ¿no? Entonces esa es como siempre mi inspiración para seguir haciendo lo que hacemos. Sí, vamos por acá y enseguida con Laura. Y por allá. Yo solo el comentario de que me pareció muy bueno esto que mencionó hace rato Mali, que decía de StyleGAN, que es como este algoritmo que, ¿no? Para entrenamiento de imágenes. Y en algún momento cambió y me anoté algo así como que digo, que lo puse como el control de los algoritmos también se relaciona con la homogenización de la producción. O sea, a mí me parece eso muy importante porque ahorita que estamos mencionando así esta cosa de alimentamos con nuestra información y sucede algo muy curioso pues con la tecnología y con estas plataformas, porque tienen este efecto de que pues los usan cuando, o sea, funcionan mejor y cuanto más gente las usa, ¿no? Entonces ahí es una situación que me parece que los artistas y cualquier usuario deben poner sobre la mesa, pues eso, ¿no? El decidir cuál usamos, porque ahí me parece que la cuestión es súper importante, no es lo mismo, no sé, yo no usé StyleGAN, por ejemplo, pero sé que hay otro que ahorita es como más el modelo de Stable Diffusion, y entonces de repente estas grandes empresas pues agarran y dicen, pues vamos a usar esto, ¿no? Y ahí mi comentario va más que pregunta es ver como todas esas iniciativas y tecnologías que a lo mejor no se están
usando tanto y que podrían como democratizar un poco más, porque lo que sucede es que pues si solo una empresa controla el algoritmo, pues no importa cuánto lo alimentemos con diversas inputs, por así decirlo, sino el control del algoritmo mismo es lo que hay que poner sobre la mesa, decir, a ver, hay proyectos más descentralizados, por así decirlo, y sí hay poquitos, pero por ejemplo en el caso de lo de no sé si estuvieron el caso de Timnit Gebru, que es como esta que estaba estudiando sobre esta chica que estaba estudiando la ética de Google, ¿no? Y lo de la inteligencia artificial, y la corrieron porque pues sacó un paper criticando esto de los modelos de lenguaje, de los pájaros estocásticos, es la que acuñó ese término. Y entonces después creó algo que se llamó el DAIR, que es como el siglas del Distributed AI Research Institute, ¿no? Y entonces es así como una iniciativa de tratar de generar algoritmos pues más abiertos, que entonces como que siento que el arte, que siempre está como en la vanguardia, ¿no? de lo humano, de la humanidad, tendríamos que pensar qué hay en esa parte más política del control de los algoritmos, pues. Porque así como hay Facebook, también hay plataformas que tratan como de ser más abiertas, pues, ¿no? Hay un experimento que se llama Diáspora, está Twitter, pero también hay un experimento que se llama Mastodon. Entonces, como que entrarle a esta parte que sí tiene su complicación técnica, pero que es súper importante, no solo los artistas, pues, sino como toda la gente que usa herramientas de IA. Sí, íbamos con Laura y enseguida acá arriba. No, pues ya no tengo nada que decir. Sí, yo creo que como profesores, bueno, quiero hablar desde mi rol de profesora, que se enfrenta, justo como decía Gina, ahora a utilizar este tipo de herramientas en el aula, que yo sí las sigo viendo como una herramienta, pues es todo un reto, ¿no? Y bueno, y creo que es total y absolutamente imperante que nos metamos en el asunto de lleno, porque eso ya está ahí, ya lo pueden ver, y nos llevan los chicos mucha distancia, ¿no? Empezando porque ellos tienen su cabeza ahí. Y entonces, bueno, yo creo que o sea, cuando me enfrenté a todo esto, que habrá que decir que mi marido es ingeniero y que le encanta el asunto, ay, amigo de Gaby, que le encanta el asunto de la inteligencia artificial, y ha estado por ahí asomándose, pues yo dije, bueno, pues desde el arte, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo te puedes acercar? Y jiji, yo que soy pintora en realidad estudié arquitectura, pero después acabé haciendo arte social, comunitario, pues cómo me puedo acercar a estas cosas, ¿no? De qué va, cómo puedo llevarlo a mis alumnos y volverlo como más democrático y compartir desde sus intereses. Yo toco el tema de IA y entonces despiertan en la clase virtual y todos prenden la cámara, yo, ¿no? Entonces claro que es algo que lo traen ahí, pero luego generacionalmente es difícil, ¿no? O sea, para mí, hacer estas como analogías, ¿no? Desde introducirte al mundo de la inteligencia artificial podría tener que ver con los surrealistas tratando de entrar al campo del inconsciente a través del psicoanálisis, ¿no? Y todas estas técnicas que se inventaron para aterrizar en el surrealismo, bueno, a través de la exploración del subconsciente. Pero aquí, bueno, cuando yo he tratado de acercarme, lo que sí como que me queda muy claro es que todavía no, como tú dices, dos cosas. Una, estamos tratando de dialogar con algo que creemos que es una conciencia artificial y que en realidad es una inconsciencia artificial, me parece, porque al final es como un collage, ¿no? de ADN fragmentado humano que hemos ido alimentando de alguna forma y que el algoritmo trata de organizar, o los algoritmos, ¿no? Desde las distintas plataformas o maneras de distribuir o de organizar la información. Pues yo creo que sí habría que tener bien los pies sobre la tierra, no tenerle miedo, pienso yo, pero sí estar como muy conscientes de eso, ¿no? O sea, de que finalmente, como tú dices, somos nosotros quienes vamos a ir moldeando también esto, y hay que entrar a moldearlo. O sea, ¿qué espero, bueno, de la inteligencia artificial en mis clases? Pues vamos poniéndolo en una listita de los deseos, ¿no? ¿Y qué necesito? Le voy a entrar a Leonardo y que me haga imágenes para trabajar en la clase, o le voy a decir a ChatGPT y va a empezar a alucinar que García Márquez, caso real personal, es una de las escritoras más famosas de Latinoamérica,
pues no, o sea, hay que tratar también como de nosotros, digamos, contextualizar, ¿no? Y aterrizar, y bueno, pues ya nada más como cerrando, a mí sí me gustaría saber de qué manera podemos entrarle a esto, que sí es muy, muy ambicioso, pero al mismo tiempo ambición de quién. A lo mejor las grandes empresas, como tú dices, se han encargado de monopolizarlo, y entonces es un problema eso, hay que democratizarlo a través de tecnologías alternas o de open source, como siempre ha habido, como en GIMP en su momento, ahora tú las que mencionas, que me las voy a anotar todas para explorarla. ¿Sí? Y entonces, pues los profesores tenemos ahí un reto enorme, pero también suena delicioso, ¿no? Habrá que hacer como un frente común, ¿no? Y hacer más comunidad para poder entrarle, pues, sin tantos tropiezos y con más. Sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta no sé si... Allá arriba, por favor. Me llamo Alfredo Ramón. A ver, una pregunta, más bien, si yo pienso en la creación artística a través de la inteligencia artificial, estaría en esta conversación. Yo quisiera plantearles lo otro, que es cuando la creación artística habla de la inteligencia artificial. Y no sé si le han pensado por ahí, pero muchas de las exploraciones artísticas que hubo desde los años 60 sobre el arte y la electrónica, o si nos podemos ir hasta las vanguardias, ya empezaron a hablar de las máquinas y de su papel en la sociedad, o la composición automática que empezó a ensayar, por ejemplo, un compositor que se llama Yanis Xenakis, que hablaba de música estocástica. ¿Qué pasa con el arte cuando habla de la inteligencia artificial y de los artefactos? Hay un antropólogo del arte que se llama Alfred Gill, que habla de cómo los artefactos suelen estar dentro de nuestros horizontes creativos, pero que nos producen este asombro y esta maravilla técnica, pero de repente transmiten órdenes sociales, ¿no? Han pensado en hablar de estos algoritmos, y hay algoritmos más potentes que otros. Cuando hablamos de algoritmos, uno de los primeros algoritmos potentes en nuestra creación tecnológica fue el feedback, porque el feedback era algo que no se conocía a principios del siglo pasado, se pensaba que existía, pero esa retroalimentación pasó a los sistemas biológicos, ya existía, pero lo empezamos a teorizar ahí, se fue a las industrias, nos permitió crear cosas extrañas, pero ahora es parte de nuestras creaciones que responden al contexto y que nos hacen creer en esta inteligencia sensible, que no es así, es un artefacto, ¿no? Pues estos feedbacks es un algoritmo. Pregunta estricta. ¿Han pensado en esa vuelta? Sí, bueno, aquí me gustaría compartirles, por ejemplo, cuando es la inteligencia artificial como recurso para la creación, ¿no? O como objeto de estudio, ¿no? Que es en este caso como lo colocas. Justo la semana pasada, en la asignatura de talleres de exploración también, pero cuerpo y materia, que es la que me toca impartir, hay dos proyectos que justamente los chicos están detonando esas preguntas. Y vino un artista invitado, vino Mosco, y entonces me decía, porque va a ser su asesor, y va a ser su asesor porque quieren trabajar con materialidades, incluso están viendo si detonan procesos de algún objeto o títere, ¿no? Entonces están creando por ahí, hay unos trabajos de materialidad, pero me decía Mosco, y lo conversábamos mucho, es muy llamativo que en sus 20, como dice Laura, que estamos hablando de que están ahí, de que nos llevan ventaja, ¿no? de que están con estas ganas de explorar, indagar y conocer cada vez más cómo puedo estar ahí, pero que también sea el objeto de estudio, ¿no? Y entonces lo están cuestionando cómo su generación, la relación con la inteligencia artificial, y él lo ve como una incluso lucha y una disputa del cuerpo, de un cuerpo orgánico de persona con un cuerpo inmaterial, material de algoritmo, ¿no? Entonces, y el otro proyecto, por ejemplo, está abordando a partir de una metáfora del agua como flujo de información, y está utilizando también unas pantallas, pero se está metiendo a programar, pero también va a tener en presencial creo que va a terminar en una marioneta, ¿no? Entonces por ahí ellos están como sí utilizándolo como objeto de estudio. No sé si ustedes dos chicas han pensado desde acá como objeto de estudio, que es como lo colocan. Pues sí.
creo que como creadores siempre estamos pensando en esto, ¿no? De nos vamos a quedar sin trabajo, la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros, ¿dónde queda el gesto del artista, ¿no? Y pues en realidad creo que no ha habido, como pensando en toda esta línea de las tecnologías que están surgiendo, transcripción, generación de imágenes, generación de audio, generación de hasta voces, ¿no? De que hasta ahí te puedes, de que un fragmento de 3 segundos de tu voz y ya la inteligencia artificial te puede hacer una copia exacta de eso. Entonces, es como también caer en esta cuenta de que no hay tecnología que se haya inventado por el humano que se deje de perpetuar porque va a quitar trabajos. O sea, lo hemos visto desde la revolución industrial, o sea, va a seguir creciendo y va a seguir estando. Y es nuestro trabajo de decidir cómo la vamos a usar y cómo eso va a afectar nuestros imaginarios colectivos y cómo la vamos a usar a nuestro favor y las creaciones que van a venir. Es que, bueno, se hablaron muchas cosas ahorita, pero la inteligencia artificial como caso de estudio sí es algo que he pensado en abordar, pero como que entras, es curioso, ¿no? La usas constantemente, pero luego entras a un territorio donde te sientes quizás muy ajeno a hablar de ello. Es ¿cómo empiezo a hablar de algo que tengo tan normalizado y realmente no terminas de entender cómo... Bueno, sí entiendes cómo funciona, porque ya lo hablamos mucho ahorita, ¿no? De la retroalimentación, de la información, de las inteligencias y así. Pero personalmente creo que más allá de la inteligencia artificial como un caso de estudio, sí lo he tomado más desde lo que yo puedo entender completamente, y es mi relación propia hacia la inteligencia. Porque, no sé, siento raro el hablar de algo que no termino de entender en su totalidad y hablar como, funciona así y tal, tal y tal y tal, se siente ajeno, pero creo que esa sensación es justo esto que mencionaba antes, como de una humanización de la inteligencia, y es un tope, y piensen, no puedo hablar desde lo que no conozco al 100%, pero yo mi relación con ella sí la entiendo, y entonces desde ahí la indago y me regreso hasta la primera intervención que mencionaban lo de los escritores y la demanda que hicieron, y justo ayer me mandó Gina pues una firma colectiva que están haciendo artistas pues para que se deje de usar arte para retroalimentar a las inteligencias artificiales. Y justo ahí dices, ok, entiendes completamente por qué ya no quieres que usen algo que viene desde tu intelecto creativo para una inteligencia artificial, pero entonces, ¿dónde se abren las oportunidades para seguir usando elementos así si no van a estar entrenados, no? Y no sé, o sea, creo que sí vale la pena cuestionar, justo como usted lo mencionaba, de lo de el cobro de autopago.